Las palabras de Oti Patiño, el señor comisionado de paz, levantaron ampollas en muchos sectores. Y aquí tenemos a una periodista prestigiosa en Colombia, Stefan Bartles. Eh, Aquí la tenemos, indignada también con lo que este señor dice. Y es que nos indignamos los colombianos muchísimos también por estas mesas de diálogo y negociaciones que son en realidad como lo que hemos visto y lo que se ve que es, negociaron con las FARC y se quedaron ganándose en el Congreso más de 48 millones de pesos, se legalizaron, pero siguieron delinquiendo los otros. O sea, se legalizaron un poco los cabecillas y los otros siguieron delinquiendo y le cambiaron. Ya no son las FARC, sino disidencias de las FARC. Y lo mismo está pasando con todos estos grupos criminales. Entonces, hay criminales en el gobierno, hay criminales que se están haciendo del gobierno porque se legalizan. Esto es impresionante, el nivel de corrupción tan impresionante que hay en Colombia. Me pregunto, ¿qué pensará la mamá de aquel hijo reclutado y asesinado por las FARC? De aquel abuelo que vio como su nieto murió por el consumo de las drogas, de aquel indígena o afrocolombiano víctimas de la violencia de los grupos narcocriminales para que luego esos grupos los enterraran eternamente en la pobreza y el abandono. Escuchen esto. En los últimos días, las fuerzas militares dieron dos golpes muy duros contra dos principales criminales que azotaban Nariño y el Cauca. El 23 de junio contra alias Hermes, cuarto cabecilla del bloque occidental de la Segunda Marquetalia, y luego contra alias Fito o Junior, segundo cabecilla de la estructura de Agoberto Ramos del Estado Mayor de las FARC, al mando directo de Iván Mordisco. Tras la noticia de la baja de alias Hermes, el comisionado de paz se pronunció. Oti Patiño lamentó lo sucedido calificándolo como un hecho fatídico, donde citó lo siguiente. Lamentar profundamente los acontecimientos de ayer. Acontecimientos que no pueden llamarse incidentes, eso es volverlos leves, volverlos, digamos, insignificantes, eso no es un incidente, es algo fatídico y de lo que hemos, digamos, maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero acá, digamos, con la Segunda Marquetalia. Pero ¿realmente fue esto un hecho fatídico como lo cita el comisionado de paz? Vamos a analizar a fondo quién era alias Hermes y las repercusiones de su caída. Alias Hermes no era parte de la mesa de negociación con el gobierno, por lo que su muerte no afecta directamente el proceso de paz. Sin embargo, sí era un peligroso criminal responsable de numerosos delitos, incluyendo asesinatos selectivos, reclutamiento de menores de edad, extorsiones, secuestros, narcotráfico y minería ilegal. Delinquía en zonas como Roberto Payán, El Charco, Leiva, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara, donde sembraban el terror entre las comunidades. Tenía una orden de captura por concierto para delinquir, fabricación, porte y tráfico de armas, municiones y explosivos. Su trayectoria criminal se extendía por 17 años, causando gran dolor y sufrimiento al pueblo colombiano. La neutralización de este delincuente de alias Hermes representa sin duda alguna un golpe muy duro para la Segunda Marquetalia en la región. Se espera con esto una reducción significativa de las actividades criminales como extorsiones, secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores. Con esto también se estabilizan los planes de expansión de la Segunda Marquetalia en Nariño, al igual que se afectan las finanzas ilegales provenientes del narcotráfico y la minería ilegal. Conclusión, la caída de alias Hermes no es un hecho fatídico, como lo están diciendo, sino una acción necesaria al Estado colombiano para combatir la criminalidad y proteger a la población civil. Las fuerzas militares colombianas cumplen con su deber constitucional de garantizar el orden público y hacer respetar la ley. El verdadero hecho fatídico son los crímenes que este delincuente cometió durante 17 años. Hablemos ahora de otro golpe muy duro contra la estructura criminal de Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las FARC, la neutralización de alias Fito, que esperamos tampoco sea considerado como un hecho fatídico. Alias Fito, como ya les había mencionado, era el segundo cabecilla de la estructura de Dagoberto Ramos. En el 2020 ordenó el asesinato de dos indígenas en la zona rural de Toribio, Cauca. En el 2021 participó en la activación de un carro bomba contra la alcaldía de Corinto.
donde dejaron a 43 personas heridas, y coordinó el homicidio en la vereda de San Pedro de Santander de Quilichao, donde asesinaron a 2 patrulleros de la Policía Nacional y a 2 civiles que pertenecían a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. En el 2023, este delincuente coordinó el asesinato de 2 patrulleros de la estación de policía en Toribío, en el Cauca. Este delincuente, alias Junior o Fito, duró 8 años en la estructura criminal, 8 años haciéndole daño a Colombia, y contaba con una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y terrorismo. La neutralización de este delincuente tampoco puede ser considerada un hecho fatídico y sin duda alguna afectará a la organización criminal y neutralizará los planes de acciones terroristas y de expansión de esta estructura delincuencial en el Cauca. Ojo, ninguna de estas neutralizaciones se pueden considerar hechos fatídicos, ni señalar tampoco a las fuerzas militares de cometer dicho hecho como fatídico, como lo mencionó el comisionado Oti Patiño. Las fuerzas militares cumplen a la Constitución y en pro del pueblo colombiano. Todo lo contrario a lo que hacen estos delincuentes y grupos delincuenciales que no respetan la Constitución y atentan contra todo el pueblo colombiano. La lucha contra la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central de las FARC y otros grupos armados ilegales que han desangrado por años a Colombia es vital, pero igual es importante que la comunidad colombiana, así como aquellos que representan y son voceros de paz, sepan diferenciar entre un hecho criminal, un hecho fatídico y una operación legal contra un criminal. Recuerden, lo único fatídico son los crímenes cometidos por estos delincuentes. Creo que todo el mundo debería lamentarse por las víctimas y no por los victimarios.